Vamos, vamos a partir esta presentación del estudio que acabamos de terminar. Vamos a proyectar. Ya me comentan ustedes si lo ven bien, ¿sí? Se ve bien, Pado. Gracias. Súper, muchas gracias. Ok, vamos a partir. Entonces, la idea es poder contarles un poquitito sobre un estudio que tiene que ver con la mirada que tienen los ejecutivos respecto al funcionamiento y al entendimiento de sus directorios. Este estudio lo iniciamos nosotros el año pasado y nos pareció tremendamente relevante porque en general en el Instituto de Directores una de las cosas que hacemos es poder medir al directorio, ¿no es cierto? Y cuáles son las prioridades que tiene el directorio. Pero algo que desde el año pasado comenzamos a poder generar también es entender, bueno, cuál es la mirada que tienen también los ejecutivos respecto a este funcionamiento. Pensando desde que hoy día cuando uno hace una evaluación respecto del funcionamiento, del desempeño, también es bueno poder mirar en perspectiva cuál es la visión que tienen los ejecutivos de la compañía sobre el cómo se están haciendo las cosas dentro de las organizaciones y específicamente sobre este órgano de gobernanza que está a disposición de la empresa y que interactúa em, en promedio, en un 80% de las veces, con una sesión al mes, y desde ahí contarles un poquitito cuáles son como los principales hallazgos. Y yo diría que aquí, en términos generales, como les comienzo ya a mostrar en la pantalla, uno de los temas fundamentales que aparecen hoy día es que, y esto ha aumentado a lo largo del tiempo, y es interesante también el fenómeno, y es que la mayoría de los gerentes perciben hoy día a sus directores como personas que están capacitados, que tienen experiencia en el sector donde se están desenvolviendo, que adicionalmente tienen conocimiento de un área en particular del negocio o del mercado y que desde ahí finalmente son capaces de poder generar un aporte o contribuir con un valor hacia el negocio. Pero quizás una de las cosas que queremos resaltar es que también los ejecutivos ven dos grandes temas a desarrollar y trabajar. Uno, temas pendientes con equidad de género y otro, con tener una mirada eh, muy enfocada en lo que tiene que ver con la operación, como en lo inmediato, en el corto plazo, en el resultado financiero, y no necesariamente con una mirada de largo plazo respecto de lo que acontece en esta agenda o en las exigencias que se les hacen a ellos como ejecutivos. Un poco de contexto, esta encuesta fue respondida por más de 80 gerentes que participaron o que son gerentes generales de finanzas, que reportan directamente al directorio particularmente, y abarca a 14 tipos de sectores distintos, lo cual nos da bastante diversidad respecto de la forma en cómo hoy día también se están viendo y chequeando los directorios. Algunas cosas respecto del perfil tienen que ver con que en general toda la muestra y la separación que hicimos respecto de la muestra es que sí o sí ellos fueran C-suite y que este C-suite estuviese finalmente en rubros empresariales relevantes y que cuando viésemos esto no tuviese finalmente esta mirada en donde ellos no reportaran a directorio, ¿ya? Entonces todos quienes hoy día fueron considerados son personas que de alguna manera les toca ir a reportar al directorio. Sobre algunos datos específicos. Primero, este es un instrumento que es cuantitativo y cualitativo. Habían preguntas que ellos de alguna manera respondieron dando un texto del cual nosotros lo que hicimos con eso es poder clasificarlo para poder entender cuáles son las categorías. Ya les voy a contar cuál es la pregunta asociada a aquello. Y el trabajo de campo estuvo entre mayo y junio y el análisis acaba de finalizar en el mes de junio, ¿sí? Así que son los primeros que de alguna manera van a escuchar respecto de este estudio. ¿Cómo se compone la muestra de quienes participaron en el estudio? Acá están los rubros. El estudio yo se los voy a mandar después que termine el webinar para que
de alguna manera quede disponible para todos para que lo puedan en el fondo visibilizar o lo puedan tener disponible para ustedes, sus organizaciones o clientes. Tipos de organizaciones: 83% sector privado, público 6, 11% organizaciones sin fines de lucro. Demografía, temas de cargo, 51% específicamente gerentes generales. Vemos también una distribución, un porcentaje asociado a los gerentes de finanzas, operaciones, fiscales, y ya en menor medida otras gerencias o gerencias de tecnología o comerciales que también les toca reportar hacia el directorio. Vámonos de lleno entonces, si les parece, ya a los resultados para poder ir avanzando un poco en esta presentación y chequear qué es lo que encontramos este año respecto de los resultados asociados al estudio. Primero, al igual que el año pasado, la mediana de la cantidad de directores en las cuales se encuentran en las compañías, esta es una pregunta bien frecuente. ¿Cuál es como cuántos directores yo debiese tener en una compañía o cuánto es lo frecuente que finalmente existe en términos de composición? Y en general, lo frecuente que uno encuentra, o la mediana que encontramos en toda esta muestra, tiene que ver con 5 directores, ¿sí? Esa muestra de 5 directores en general se compone o mayoritariamente se compone por 3 personas que son accionistas, eh, que han sido de toda la vida por parte de la organización, y 2 independientes que son nombrados también como parte finalmente de este directorio. 21% de la muestra son mujeres que participan en este directorio y 78% son hombres. Esto es bien similar en términos de las cifras que existen de distribución de género en los directorios también de las empresas IPSA, que también son un 80-20 más o menos en el directorio. Algunos resultados importantes. Primero, 81% de los ejecutivos señala que los directorios tienen distintas especialidades. Especialidades que tienen que ver particularmente con, cuando hablamos de especialidades, ellos refieren a ciertas profesiones, ¿sí? Hoy día algo distintivo que no veíamos el año pasado tiene que ver con la incorporación de nuevos perfiles profesionales a los directorios. ¿Sí? Vemos nuevas profesiones y nuevas cualidades que se están incorporando a esa mesa. Esto no quiere decir que sea al 100%, pero ya uno ve que hay otros perfiles que no necesariamente son los ingenieros o abogados que componen la mesa del directorio, sino que también hay otras especialidades. 85% de los ejecutivos considera que la relación con su directorio es buena o muy buena. Esto en una escala del 1 al 5, en donde uno parte con una relación muy mala hasta llegar a una relación muy buena. El 85% considera que tiene una buena relación con el directorio, que es una relación cercana, que es una relación que le permite de alguna otra manera seguir como contribuyendo como con ese rol. Es una relación finalmente que va en pro de la compañía. Vamos a ver también que el 79% de los ejecutivos afirma tener un buen nivel de confianza, ¿sí? Esto yo creo que es tremendamente relevante porque los niveles de confianza lo que hacen es mejorar también la capacidad y los procesos que están asociados y los controles internos que se pueden establecer dentro de la compañía. Este indicador es un indicador que ha ido mejorando. Creo que es un indicador que nos da fe que de alguna manera la mirada de gobernanza dentro de las empresas lo que hace, más que articular tensiones, permite que ejecutivos como también directores o dueños, accionistas, puedan mejorar los niveles en el fondo de contribución, ¿sí? Por otro lado, una de las cosas que aparece también es que el 70% de los ejecutivos indica que el nivel de preparación de su directorio para lidiar con su organización es bueno o muy bueno. Y quizá ese 30% que considera que hay algo que no está bien, tiene que ver hoy día especialmente con 3 grandes ámbitos, ¿sí? De desarrollo y de trabajo, de desafío de cara al directorio. El primero de ellos tiene que ver con la preparación que tenemos en materia digital, ¿sí? Cómo nosotros dentro del directorio somos capaces de poder aportar en una estrategia que en sí misma es digital.
no como el área digital tecnológica, sino que en sí misma la compañía tiene que tener una estrategia digital para poder pensar en ser sostenible en el tiempo. Otra de las temas que aparecen también como relevante dentro de los insights que nos entregan los ejecutivos tiene que ver con la capacidad de los ejecutivos de comprender cuál es el impacto que tiene para la compañía temas que están asociados a lo que llamamos comúnmente temas ESG, cómo somos capaces de poder comprender esa estrategia ESG, cómo se establecen indicadores ESG para poder monitorear también dentro del directorio. Este desafío es algo que hoy día aparece tremendamente relevante, específicamente en temas medioambientales, de cómo somos capaces en nuestra industria incorporar KPI, de cómo nos va a afectar el medio ambiente en este directorio o en caso de alguna situación climática, cómo es que la compañía se va a ver afectada y tener escenarios borde respecto a estas situaciones de riesgo. Y el último ámbito que aparece como un tema relevante tiene que ver con la capacidad de incorporar también en la agenda temas asociados al mundo de personas. Como nosotros hoy día estamos desafiando una agenda que tiene que ver con que las personas se encuentren de verdad en el centro de la organización, con que las personas hoy día van a mover la agenda, cómo vamos a generar nuevas capacidades adaptativas en la fuerza de trabajo, temas que están asociados hoy día también a temas como más normativos o legislativos que tienen que ver con el mundo de las personas. Aquí específicamente nos señalan como, por ejemplo, la ley de 40 horas y cómo estamos de alguna manera pensando en el colaborador, no solo en la implementación de la normativa. También nos señalan temas asociados a la ley Karim, por ejemplo, y cómo esta va a afectar todo lo que dice relación respecto a los procedimientos, política y cultura y educación y formación de las personas respecto al tema de acoso sexual y laboral, que son temas que hoy día son nuevos en nuestra agenda y que no necesariamente están presentes en la agenda del directorio para poder saber cuál es el grado de cumplimiento o cuál es el grado de desarrollo y cómo es que la administración también está trabajando estos temas, no siendo un tema central en los temas que finalmente se encuentran abocados para la agenda. Y esto no me parece menor porque de alguna manera estos temas que hoy día son legislativos van a marcar la agenda para el segundo semestre. En agosto comienza la implementación asociada a muchas normativas y por tanto también cómo somos capaces de ir incorporando el seguimiento de ellas en el directorio es un tema crucial para poder de alguna manera entender y que los ejecutivos vean también una conexión entre lo que ellos están elaborando y trabajando asociado a esta estrategia de la compañía con respecto a lo que se está revisando también en el directorio. Vamos con los siguientes resultados. Quizás un tema interesante tiene que ver específicamente con que el 66% de los ejecutivos señala que se siente respaldado por su directorio en la toma de decisiones estratégicas y en la exploración de iniciativas importantes. Este es un tema importante porque si bien el 66% es un número que es positivo, yo diría que aquí todavía hay ciertos desafíos cuando nosotros vemos, y este otro porcentaje que es un tercio de alguna manera de la muestra, uno de cada tres, uno podría decir uno de cada tres, gerente siente que no está siendo respaldado. El por qué no me siento respaldado también tiene que ver particularmente con la capacidad de toma de decisiones que los ejecutivos pueden tener respecto de cierta compañía. Y en compañías cerradas con controladores o con familiares, aún a nivel del directorio, a nivel ejecutivo, se siente que existe menos respaldo para poder tomar decisiones que sean autónomas respecto de la compañía. ¿Sí? Vamos a ir un poco a mirar ahora cuáles son las afirmaciones respecto con esto, si es que estamos de acuerdo con que son respaldados o no. Ok, algunas afirmaciones interesantes. Primero, uno de los grandes temas que aparece
dentro de las respuestas de los gerentes tiene que ver con que el 58% consideró que el directorio no sobrepasa los límites de su función. Y eso quiere decir específicamente con que los gerentes no consideran que se está haciendo un micromanagement por parte del directorio, sino que está claramente definido el rol. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ejecutivos que se sienten que pueden tomar mejores decisiones, que se sienten que están empoderados en finalmente en poder llevar a cabo una estrategia de la compañía, tiene que ver específicamente con esta relación entre el directorio y ellos respecto de los límites de la función que tenemos cada uno identificado. Este es un punto relevante que no muchas veces es tan fácil de poder elaborar y trabajar. El segundo punto tiene que ver con que el directorio tiene una adecuada combinación respecto de competencias y experiencia. Consideran muchas veces que cuando todos los directores son muy expertos en una materia, tienden a hacer micro detalle o micromanagement asociados a cierta gerencia, cuando son muy especialistas en un área, por ejemplo. En cambio, cuando ocurre que la combinación adecuada de competencias y experiencia está presente en la mesa, finalmente es posible generar sinergia y hacer que otros temas aparezcan en la mesa, no generando esta sensación como de control respecto de un tema en particular y permite llevar a la mesa temas que tienen que ver con estrategia de la compañía desde distintas miradas o desde distintos matices. Y el tercer punto que aparece como un tema relevante tiene que ver con esta afirmación que el directorio proporcione una orientación estratégica. Y esto tiene que ver particularmente con comentarios que llegan específicamente de los gerentes, en donde en su mayoría en la agenda del directorio la preocupación está abocada particularmente al estado de resultado de la empresa, a los estados financieros de la compañía, en donde la mitad de la agenda es consumida finalmente por el cómo nos fue con el espejo retrovisor de la compañía y no necesariamente por lo que vamos a hacer respecto a esa compañía, pensando en que de aquí a X tiempo nosotros teníamos que cumplir un objetivo. Y eso no es algo que esté siendo finalmente el centro de trabajo por parte de las empresas. Algo que es interesante y que aparece como una afirmación con menos presencia y hace sentido respecto del comentario que les hice al inicio de la presentación, es que hoy día el directorio no está siendo capaz de desafiar proactivamente una mirada ASG. O sea, todos los temas que están asociados a temas medioambientales, todos los temas que están asociados con la S, que tienen que ver con temas de persona, con temas de comunidad o con temas de governance, el directorio no está desafiando al management desde esta mirada. Y por tanto aquí hay un rol relevante respecto de cómo somos capaces en el directorio poner en agenda temas que hoy día sean fundamentales para poder generar una planificación que sea sostenible de cara a esa mirada estratégica. Y me parece importante dejar esto sobre la palestra específicamente porque estando julio ya, o a unos días ya de llegar al mes de julio, comienza todo el proceso de la planificación estratégica o la revisión de la planificación estratégica que en general se da en los meses de septiembre y octubre y por tanto, desde ahí, el cómo nosotros vamos a ser capaces de poder dedicar el suficiente tiempo a estas materias para poder incorporarla en los KPIs que tengan los ejecutivos, en las tareas, en los presupuestos que finalmente se requieren para poder dar de alguna manera esta mirada de largo plazo. Quizás algo que para mí hoy día, no sé, está como constantemente dándome vuelta, tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de poder asegurar la mitigación de riesgo. Y solo el 40% de las respuestas considera que nosotros somos capaces de hacerlo. Yo creo que acá tenemos un desafío y estamos tremendamente desafiados en cómo somos capaces de poder articular una mirada de riesgo que sea integral y pensada a los desafíos que hoy día tenemos dentro de las compañías.
Así que aquí yo creo que hay varias cosas de las cuales uno podría preguntarse qué de esto nosotros estamos viendo con el debido tiempo, con la debida dedicación, para poder así poder maximizar el valor que tiene la compañía en el tiempo. Temas, temas importantes sobre algunos resultados que son ya un poco más cualitativos, pero que también hacen ver un poco la situación dentro de las empresas. El primero de ellos tiene que ver con que hoy día el 31% de los ejecutivos señala que la comunicación no es abierta y fluida entre el directorio y la gerencia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las comunicaciones respecto de ciertos resultados o ciertas miradas no necesariamente son bajadas a los ejecutivos con una claridad que fomente la participación dentro del directorio, sino que en el directorio lo que se hace, o al menos el 30% considera que va a presentar, pero no va a generar un diálogo respecto de lo que se está presentando. ¿Sí? Por otro lado, el 55% de los ejecutivos señala que no ha tenido la oportunidad de participar, por ejemplo, en programas de desarrollo profesional asociados específicamente a temas de gobierno corporativo, entendiendo que el gobierno corporativo no es solo el directorio, sino que de poder entender, por ejemplo, temas asociados a riesgos, temas asociados a temas ESG más estratégicos, temas asociados a esta mirada de largo plazo. Em, o sea, más de la mitad de nuestros ejecutivos no sabe específicamente de qué hablamos cuando hablamos de gobierno corporativo, ¿sí? Y que tiene que ver con estos mecanismos de control interno que tenemos que desarrollar, el cómo estamos generando segregación de funciones dentro de la compañía y cuál es el beneficio que incluso tiene para ellos como ejecutivos el que estas acciones se hagan dentro de las empresas. Entonces, yo creo que también aquí tenemos un desafío de cómo ir articulando una mirada que no solamente sea estas como capacitaciones quizás más generales, sino que tienen que ver particularmente con el desarrollo profesional, entendiendo que es el desarrollo también de la compañía. Quizás aquí una de las cosas que son relevantes y que aparecen dentro de los ejecutivos es que se espera que aumente el contacto y el intercambio de información que tiene la gerencia con el negocio, con también sus directores. O sea, que no solamente existan estas instancias formales de presentación al directorio, sino que también se puedan dar algunas instancias más informales en donde los ejecutivos puedan presentarle o puedan tener un diálogo respecto de cómo ellos ven el negocio. Por tanto, aquí aparecen algunas ideas, por ejemplo, de generar ciertos almuerzos con los ejecutivos para poder conversar, ver cómo ven la industria, cuáles son los desafíos que ven, como de generar más contacto también, ¿no? Como esta necesidad de poder, cómo me puede aportar desde su experiencia como director para yo poderlo incorporar en mi mirada como ejecutivo. Este contacto hoy día y intercambio se vuelve crucial finalmente porque la soledad de los cargos, específicamente de los gerentes generales, es importante poder tener esta capacidad de poder tener feedback y devolución, pero con una agenda que quizás sea un poco más flexible, que no implique necesariamente la agenda del directorio. También está y aparece el que entregar la autonomía y la libertad en la toma de decisiones a la gerencia, aumentando también la participación de distintos gerentes en las sesiones de directorio y en las de comité. Y yo creo que esto es un desafío no solo para el directorio, sino que también para los CEO, cómo somos capaces de ir mostrando también a nuestro equipo para que pueda participar en los directorios, para que pueda participar en comité de trabajo donde estén los directores también. Esto ayuda a potenciar también la mirada de los ejecutivos dentro de las empresas. Retroalimentación. Aquí yo diría que tenemos en lo informal un tirón de orejas y quizás llama mucho la atención, pero solo el 32% de nuestros CEO recibe feedback de parte del directorio respecto de cómo están haciendo las cosas. Y yo creo que esto es un tema crucial. No es posible que nosotros tengamos CEO
que no tengan feedback de parte del directorio, que no reciban una retroalimentación regular por parte del directorio, ¿sí? Parte de las responsabilidades del presidente tiene que ver con el tener este espacio de feedback y que nosotros como directores dentro de las compañías también podamos otorgar este feedback a los CEO. Y es un tema que hoy día no aparece, no está incorporado y una de las cosas que nos piden es, primero incorporemos el cumplimiento de metas con KPIs que estén claramente definidos en el minuto uno del año, ¿sí? No podemos tomarnos 6 sesiones de directorios para poder definir las metas y los KPI. Dos, incluir aspectos cuantitativos como cualitativos también en la evaluación del desempeño de los CEO. Una de las cosas que aparece es que incluso los CEO indican que lo están midiendo solo por ámbitos financieros y no necesariamente por ámbitos que tienen que ver con materias de sostenibilidad. Entonces, realmente para el directorio es importante temas de sostenibilidad, por ejemplo, si ni siquiera me están midiendo por eso y mis KPIs van alocados finalmente desde otra mirada. Por último, una de las cosas que nos piden tiene que ver con el poder recibir retroalimentación que sea regular y periódica, con una frecuencia al menos semestral. Y esto es súper interesante. Yo creo que existe como este prejuicio de creer que los gerentes no, como que no quieren recibir feedback. Y la cosa que sí nos aparece es que sí quieren y quieren recibirlo semestralmente. O sea, sí quieren tener esta instancia para poder hacer mejor las cosas. Entonces yo creo que esto es algo que uno puede implementar, que uno puede generar en los procesos de evaluación, en las herramientas que, por ejemplo, nosotros usamos con compañía. Uno modela una evaluación del desempeño que es distinta a la evaluación que tiene los otros campos de la compañía y uno hace una evaluación específica para estos CEO con el objeto de que puedan recibir una retroalimentación y que este feedback se encuentre alineado finalmente a la estrategia de la empresa y a cuáles son los temas que de alguna manera la compañía quiere poner acento. Así que yo creo que este sí que es un desafío relevante a poder considerar. Otros resultados. Cuando al finalizar y ya después de todo este análisis de pregunta, uno va y le pregunta, bueno, entonces, dado todo este escenario, ¿cómo calificarías tú el desempeño de tu directorio? Y yo diría que algo aquí probablemente, desde que si bien hay cosas muy positivas que les mostré respecto del estudio, aún existen temas que son importantes. Y es que el 43% de las personas pone nota 2 y 3 al desempeño que tiene su directorio, al desempeño respecto de la profundidad con la que aborda los temas, con los tiempos de dedicación, con el contar con la lectura adecuada de la información que es enviada por parte de los ejecutivos, al desafiar en temas nuevos que finalmente estén en la agenda, y ahí entonces tenemos mucho por mejorar. Yo diría que en este sentido, si bien hoy día el 18% evalúa al directorio con un desempeño muy bueno, un 39% con bueno, el desafío que tenemos tiene que ver particularmente cómo logramos mejorar este 43%, perdón, que tiene que ver con un desempeño regular y malo. ¿Sí? Creo que en esa mesa estamos llamados a poder desafiar a la administración y la consideración del 43% con una calificación regular y mala tiene que ver con los tiempos de dedicación que tenemos, con la capacidad de articular estos temas que hemos conversado, que son ESG, temas asociados a personas, mirada estratégica de largo plazo, el articular estas conversaciones que no solamente se den en la sesión de directorio y por tanto los tiempos de dedicación ya no solo son las sesiones de directorio y comité, ¿sí? Y ese desafío hoy día es algo que vemos que está presente por parte de las compañías también en la necesidad de poder articular y de poder mirar. Vámonos a la fortaleza. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Sí? Si bien hay cosas por mejorar, yo creo que también es importante valorar cosas que son positivas y que están presentes en el directorio. 95,5% de las personas mencionaron el conocimiento y la experiencia. O sea, son personas que saben,
que tienen el conocimiento, que tienen una educación y una especialización que es sólida en los temas que les competen, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con mundo financiero, comercial o marketing y eso, son cosas que están presentes dentro del directorio. 67,4% considera que o destaca el compromiso con valores asociados a la ética, y esto es una fortaleza dentro del directorio. Yo creo que eso es algo tremendamente positivo en un país en donde finalmente la ética, el compromiso, esta capacidad de poder articular estos valores hoy día son fundamentales para poder generar confianza en un país que necesita seguir creciendo, ¿sí? Sobre relaciones y conexiones, quizás dentro de la fortaleza, esta es la tercera que es más mencionada, pero tampoco tiene muchas menciones, pero el 37% considera que los directores tienen buenas relaciones con personas influyentes de la sociedad, con una amplia red de contactos y con un alto reconocimiento en el mercado, lo que le permite finalmente el poder ayudar a aperturar puertas, a gestionar temas que finalmente estén trancados dentro de las compañías. Deficiencia o debilidades o cosas por mejorar. Primero, visión estratégica. 58% considera que falta una visión estratégica en los directorios, y esto incluyendo temas asociados a aversión al riesgo, liderazgo débil, falta de actualización estratégica y poca sensibilización del mercado. Es algo que se requiere trabajar y desarrollar. 51% falta de enfoque, desconocimiento del negocio en específico, en el manejo de ciertos riesgos que hoy día se ponen en la agenda. Y esto hace que se genere un micromanagement producto de que no se entiende el cómo se deben ejecutar cosas asociadas al negocio. 36% una debilidad, el falta de involucramiento y participación, o sea que no solo la participación esté dada con la participación en la sesión de directorio, sino que también en la participación y en la delegación o en la desconexión con la organización que finalmente ahí existe. Expectativa. Vámonos un poquitito con tres cosas que se esperan que finalmente estén presentes en este segundo semestre y también para poder planificar un 2025, ¿ya? Primero, los ejecutivos buscan que su directorio sea mucho más ágil en la toma de decisiones. Cuando tenemos temas que están siendo tratados en los comités, que finalmente llegan a directorio, hay cierta agilidad que se requiere para tomar decisiones hoy día de cara al negocio. Y eso muchas veces se ve que no está presente, tomándose demasiado tiempo para poder llegar a tomar una decisión respecto de cierto negocio. Primer tema que es importante a poder chequear cuántos temas tenemos abierto como compromiso de revisión y que están ahí estancados sin poder dar una vuelta, ¿sí? Sin poder cerrar o poder articular para poder avanzar. Segundo tema importante, sostenibilidad y temas de ESG en la agenda. Una de las cosas que vemos es que no estamos siendo capaces de poder leer esta gente y de comprender finalmente cuál es el impacto que se está teniendo en el negocio, ¿sí? Cómo es que temas asociados a temas ESG finalmente tienen que formar parte de la estrategia de negocio y no son un tema separado, ¿sí? Consolidación en materias asociadas a riesgo. Hay mucho trabajo que recién se está haciendo, por ejemplo, en materia de compliance, porque se está incorporando la nueva ley de delito económico, pero no hay una consolidación de estas materias y de cómo esto se está abordando desde el control interno. Y en ese sentido, quizás una de las frases que, que quise incorporar, porque me parece que es súper atingente a lo que nos están pidiendo, tiene que ver con que hoy día los directorios no solo aprueben las estrategias, sino que también guíen activamente su implementación, desafiando constructivamente y aportando con nuevas ideas para mejorar continuamente a la organización. Y yo creo que esto es fundamental para entender que el rol del director ya no solamente tiene que ver con hacer un check de que estoy de acuerdo o no con lo que me están presentando, sino que también con esta mirada de poder guiar e ir encontrando una correcta implementación, porque hoy día la implementación
Tiene distintas etapas y en esas etapas de implementación o de actividades de implementación son mucho más de corto plazo y hay que ir tomando decisiones que son más rápidas de lo que eran comúnmente. Por lo tanto, ir logrando, ir desafiando constructivamente y aportando con esas nuevas ideas para poder finalmente ir implementando la estrategia, hoy día es un tema crucial para poder lograr tener una visión estratégica de largo plazo. Y esta que sea clara finalmente por parte hacia dónde se quiere llegar de parte del directorio. Voy a ir cerrando con algunas conclusiones porque me gustaría dejar un espacio para preguntas o reflexiones que ustedes puedan tener. Eh, Aparece deuda con equidad de género respecto del porcentaje de participación femenina, involucramiento y participación en esta guía estratégica que hemos comentado, evaluación de desempeño, qué decir, finalmente, a cómo nosotros tenemos un instrumento de evaluación del desempeño de cara a los ejecutivos y la incorporación de KPIs cuantitativos y cualitativos en las mediciones que finalmente nos ayuden a poder contribuir y a tener esa mirada de largo plazo para las empresas. Ya, vamos a dejar de compartir para poder verlos bien y poder conversar. ¿Qué se llevan de esto? ¿O qué les llama la atención? ¿Algo nuevo? ¿Algo que no hayan escuchado? ¿Algo que les haga sentido o algo que no les haga sentido? A ver si alguien quiere levantar la mano. Si no, les voy a preguntar a todos. Ya, ahí tengo una mano levantada. Guillermo. Hola, Fauda, muchas gracias por la presentación. Oye, me hace, no ruido, me llama la atención increíblemente esta necesidad que se plantea de que haya feedback o retroalimentación o conversaciones. ¿Por qué? Porque significa que el colegiado del directorio, no solo uno, también debe tener una conversación previa. ¿A qué voy yo? Si hay 5 directores y uno de ellos se da la posibilidad de dar feedback o de conversar en este almuerzo que tú planteas con el gerente general, claro, va a ser una visión individual. Por lo tanto, me queda la impresión que detrás de lo que tú expones, el directorio como tal ya no solo tiene una actividad Se te cayó un poco recurrente la señal, mensual, Guillermo. sino que ¿cómo? Que se te cayó un poco la señal. Se te escuchó un poco Vale. entrecortado. Voy a apagar la cámara, ahí sí, espero que ahí se escuche mejor. Sí, Entonces, lo que planteaba es que dentro del resultado se plantea parte de los gerentes la necesidad o la expectativa de poder tener un feedback semestral en lo que es la sí, parte formal, y la parte más complementaria se plantea el poder tener conversaciones con los gerentes diálogo. para con los directores, perdón, para recibir feedback y experiencias. Sí. Y lo que planteo yo, o lo que comento, es que eso requiere y nos obliga como directores a que tengamos una posición más o menos consensuada. Si no, va a ocurrir que en 5 conversaciones el gerente podría recibir 5 feedback o 5 puntos que a lo mejor le dan énfasis distinto. Mm. Entonces yo creo que el desafío de esta encuesta, que obliga a que el directorio no solo debe reunirse una vez al mes o dos y solo tratar temas de la empresa, sino que además debe trabajar como un cuerpo colegiado de cara a justamente dar feedback al nivel gerencial. Eso es un poco como una de las enseñanzas que me llevo de esto, y que eso también es un desafío para todos nosotros. Sí, yo creo que cuando uno pone el tema en el directorio como de evaluar o darle feedback, finalmente es algo que tenemos que hacer todos como en la mesa, de darnos ese espacio de conversación de cómo estamos viendo finalmente la gestión del CEO y después quizás en un espacio más privado del presidente, por ejemplo, con el CEO, el poder otorgarlo, porque 5 en una mesa dándole feedback también es súper invasivo. Entonces, esto de dar el feedback positivo y negativo también un poco más en privado es como esta instancia que el presidente puede tener, pero también esa conversación previa de poder alinear como todos lo vemos, creo que es súper importante para hacerlo de la mejor manera, ¿no? De la manera correcta. Y yo creo que es algo súper importante de cara también a los ejecutivos, que no esté presente en la mayoría de las compañías. Yo creo que eso es fundamental para poder alinear.
y no es algo que esté. ¿Alguien más? ¿Jaime? Hola, Fagua, Hola. gusto saludarte. La verdad es que, aparte de lo que dice Guillermo, creo que es importante que también los gerentes generales o gerentes de finanzas que participan en los directorios ya puedan proponer una agenda de directorio. Sobre todo hoy día, donde está entrando en vigencia todo lo que es la ley de delitos económicos y medioambientales, que subió de prácticamente 30 delitos a 230, ¿ya? Donde tener espacio en el tema de sostenibilidad que tú planteabas, el tema de equidad de género, etcétera, son parte de las cosas que uno también debería informar, ¿ya? Como alta administración, ¿ya? A los directores, para que ellos también tengan la posibilidad de no solamente evaluar lo que siempre a los directorios les interesa, cómo van las ventas, cómo van las últimas líneas, digamos, ¿ya? Y en ese sentido, creo que también es una mancomunión, ¿ya? De ambas instancias, ¿ya? Y el hecho que los directores tengan digamos, conocimiento específico, también ayuda, ¿no? Más que centrarse solamente en esa parte, creo que es importante la diversidad que tengan los directorios en las distintas materias, porque también hacen, digamos, que la calidad de las preguntas, ¿ya? O de las dudas que tengan son de mejor nivel. Y eso también es un desafío para los que tenemos la misión de gerenciar, digamos, las compañías. Eso. Gracias por la Sí. invitación. Sí, nada, Jaime. A ver, acá un tema importante. Yo creo que cuando uno habla de la agenda del directorio, una de las cosas que son súper importantes para definir una buena agenda de directorio es mirar la planificación estratégica. Y yo creo que ese mix no se hace mucho. A lo mejor aparece un poco como obvio, pero no es tan obvio. Entonces, cuando uno mira la planificación estratégica, que tiene ciertos objetivos, ¿no es cierto? Como súper claros hacia dónde queremos ir, son esos objetivos los que de alguna manera se tienen que plasmar en la agenda del directorio. Y eso quiere decir que tengo que dejar tiempos específicos durante el año para poder articular esos objetivos estratégicos. Porque si yo estoy diciendo de algo súper simple, oye, quiero ser la mejor empresa para trabajar, mi pregunta sería, ¿cuándo vamos a ver estos temas? Durante el año. Si estoy diciendo que quiero ser la mejor empresa para trabajar, ¿no? Si yo me quiero posicionar desde ahí como un objetivo estratégico, es como, oye, nos queremos internacionalizar. Bueno, ¿y cuándo vamos a ver la estrategia internacional y cuándo le vamos a ir a hacer seguimiento a eso en la agenda del directorio? Para que de verdad ocurra. Porque no, queda en súper buenas intenciones, quedan en la agenda del Ejecutivo, pero en la toma de decisiones o no le asignamos el presupuesto o no le asignamos las personas para poder finalmente dar cumplimiento a esa estrategia. Entonces yo diría que el desafío de esa agenda tiene que ver con una articulación que tenemos que hacer de cara a la planificación estratégica con ejecutivos y con directorio. Y ahí es súper importante esa mirada, porque cuando yo miro o reviso las actas, cuando me toca evaluar a directorio, yo a veces reviso las actas, hago las entrevistas a los directores y lo que me encuentro no dicen, no tiene relación con respecto a la estrategia. Tiene que ver con que no es que no se haga nada, sí se revisan los temas, pero se revisa lo que siempre se ha revisado durante toda la vida, ¿sí? Entonces partimos y tenemos la misma agenda durante todo el año y vemos un par de cosas, así como presupuesto en octubre, temas específicos de aprobación de bonos en tal mes, pero más allá de eso, no hay una mirada desde la estrategia. Yo creo que ahí el desafío es cómo nosotros planificamos ese cronograma anual, planificamos esa agenda y posteriormente antes de la sesión de directorio, 15 días antes, este presidente se tiene que sentar con el CEO para poder mirar finalmente si hay algún otro tema que sea relevante de poner en la agenda. Y esa conversación y ese involucramiento con el CEO yo creo que es fundamental para poder articular finalmente una agenda de qué cosas necesitas que tomemos decisiones en el directorio y que los tienes que llevar a directorio. So, yo creo que esa es una buena práctica que hoy día uno puede involucrar. Implica más trabajo, de todas maneras, porque implica rehacer esa agenda, po.
¿sí? Entonces yo creo que ahí hay un desafío de parte del directorio y de los ejecutivos de cómo elaboramos esa agenda. Y para los ejecutivos también implica comenzar a trabajar en una presentación que no necesariamente es la que estamos acostumbrados a hacer también. Entonces aquí hay un mix que es importante de poder elaborar y desarrollar. ¿Quién más? Algo que no hayan visto en el estudio y que hoy día ustedes ven que esté presente, que puedan compartir, ¿no? ¿No? No, parece que lo hubiese abordado todo, Fauda, parece. Súper. Siempre puede quedar algo, pero no se me ocurre. Súper. Oye, nada, bueno, agradecer de su tiempo por haber participado. Les vamos, al terminar esta llamada, les vamos a enviar la presentación que hemos hecho. Y nada, cualquier tema de interés que consideren que sea importante de poder investigar, de abordar, de elaborar, felices dentro del Instituto de Directores de también seguir sumando finalmente estos temas que son de interés. Esperamos de seguir contribuyendo para ustedes. Que tengan un excelente ya jueves, cercano al viernes, para que puedan estar de descanso. Así que nada, muchas gracias. Espero que estén muy bien Gracias, todos. Fauda. Gracias. Gracias. Que esté Gracias. muy bien, chao.